Entonces, seguimos avanzando con ecología. Nosotros la semana pasada estuvimos viendo un poco de las poblaciones, las características de las poblaciones, las interacciones entre las poblaciones, depredación, comensalismo, mutualismo. Bueno, vamos a seguir avanzando ahora un poquito en ecología. Lo primero que vamos a ver es, dentro de las comunidades, cuáles son los efectos en las interacciones entre las poblaciones. ¿Qué quiere decir? Recuerden que las comunidades tienen la particularidad de que son conjuntos de poblaciones que interactúan. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es cuáles son los efectos de esas interacciones. Fíjense, empezamos primero con el principio de exclusión competitiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estaban estudiando los paramecios, puntualmente Gauss, que era un biólogo, estaba estudiando los paramecios, y llegó a la siguiente conclusión. La conclusión era que si dos especies están compitiendo por el mismo recurso obviamente limitado, una de esas especies utiliza mejor ese recurso de tal manera que controla el acceso de este recurso y termina eliminando a la otra especie. Cuando están juntas, la termina eliminando. O sea que en criollo, cuando dos especies compiten por un recurso limitado, hay una que utiliza mejor ese recurso que la otra, y de esa manera la termina eliminando a la otra especie. Entonces, fíjense el ejemplo que él estaba estudiando, que era el ejemplo del paramecium, ¿sí? Paramecium aurelia es un paramecio que cuando él lo cultiva, lo cría solo, tiene esta curva de crecimiento. Por otro lado, Paramecium caudatum es otra especie, cuando lo cría tiene esta gráfica de crecimiento. Entonces, claramente vemos acá que Paramecium aurelia, miren su gráfica, crece mucho más, crece más rápido. Miren a medida que pasa el tiempo, cómo tiene un pico de crecimiento, después se vuelve constante, pero fíjense que el pico es más alto que el pico que tiene Paramecium caudatum. Quiere decir que podríamos decir que Aurelia tiene mucho mejor crecimiento, o crecimiento mucho más rápido que Paramecium caudatum. Entonces, cuando yo ambos los coloco en el mismo recipiente, en el mismo lugar, como Paramecium aurelia usa mejor el recurso y crece más rápido, termina eliminando a Paramecium caudatum. Entonces comprobamos acá lo que se dijo en este principio de exclusión competitiva, que es que, bueno, hay uno que utiliza mejor el recurso y termina eliminando al otro. Entonces, Paramecium aurelia termina eliminando a Paramecium caudatum. Ahora, cuando hace el mismo experimento con una planta, puntualmente una planta que se llama lenteja de agua, no pasa lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Hay una planta que se llama Lemna giva y Lemna polyrrhiza, que son especies de lentejas de agua que se cultivan en agua. Entonces, lo que él hace es, por un lado, cultivar a Lemna polyrrhiza, encuentra que tiene esta gráfica de crecimiento. Por otro lado, cultiva a Lemna giva, fíjense su crecimiento es menor, pero cuando él la junta, dice, ah, bueno, y va a tener que ganar polirrhiza. Miren lo que pasó. Cuando juntó a las dos en el mismo recipiente, Lemna giva compitió con Lemna polirrhiza y le ganó. ¿Qué pasó acá? Lo que pasó acá es que Lemna giva tiene en su estructura como bolsas o sacos llenos de aire que le permiten flotar en la superficie del recipiente. Entonces, como flotó en la superficie del recipiente, le tapó la luz a Lemna polyrrhiza no tenía luz, se terminó muriendo. Entonces, ¿qué comprobamos acá? Que no siempre el que crece más rápido es el competidor más exitoso. Porque fíjense cómo acá, Lemna giva, que no crecía,
tan rápido, sino que Polirrhizas crecía más rápido, le termina ganando a Lemna Polirrhizas, porque tiene alguna característica que la hace más apta, o alguna característica que en la competencia le gana a la otra. Entonces, esta conclusión nos dice que no siempre el crecer más rápido te hace mejor competidor, porque podés tener alguna característica que te hace superior, diríamos, respecto al otro. ¿Se entiende lo que voy? Sí, Dan. Bien, perfecto. Entonces, vamos a seguir avanzando un poquito. Si nosotros nos basamos en lo que hemos dicho, en lo que hemos visto, en una comunidad solo podrían habitar especies que no son, podríamos decir, similares, es decir, especies que son disímiles. Ahora, sin embargo, en una misma comunidad, yo veo especies similares a veces coexistiendo. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál es el grado de similitud que puede existir entre dos especies que viven o que coexisten en una misma comunidad? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? A ver. ¿Qué piensan ustedes? Cuando yo vivo con otra especie en una misma comunidad, cuando coexisto en una especie con otra especie en una misma comunidad, ¿está bien que sea muy igual, totalmente distinta, algo igual? ¿Qué piensan ustedes? Son similares, o sea, tienen algunas características iguales. Bueno, perfecto. Si fuéramos totalmente iguales entre sí, ¿qué pasaría? Tendrían que competir siempre por los mismos recursos. Perfecto. O sea que no son ni totalmente disímiles, ni tampoco totalmente similares. Vamos a ver cómo tiene que ser, porque piensen que cuando yo vivo en una comunidad con otra población, cuanto más parecido sea la otra población, más probabilidad tengo de competir. Si comemos las dos lo mismo, nos reproducimos en el mismo momento, usamos el mismo territorio, y tengo más probabilidad de competir, tengo más probabilidad de tener que pelear por algo. Entonces, surge el concepto de diferenciación de nichos. ¿Qué es esto? MacArthur, que es un ecólogo, estaba estudiando en los bosques de Nueva Inglaterra una especie de pájaros que se llaman pájaros gorjeadores, que los tienen ahí, y él observaba que, aunque parecía que se disputaban el mismo recurso, no lo estaban haciendo. Es decir, uno a simple vista decía, pero están usando el mismo recurso. Bueno, la realidad es que no estaban usando el mismo recurso. ¿Por qué? Porque cuando dos especies o más, y son similares, coexisten en el mismo lugar, sus nichos son diferentes. Es decir, yo puedo coexistir con otras especies similares en el mismo lugar, pero mis nichos, por más que no parezca, van a ser disímiles, van a ser distintos. ¿A qué se puede referir con esto? Se puede referir a que no compartan el recurso directamente, que usen distintos recursos, o que ese recurso lo usen en distinto espacio o en distinto tiempo, pero no coinciden totalmente. Es decir, que sus nichos son diferentes. Entonces, él, como les dije acá, él observó 5 especies en los bosques de gorjeadores, los 5 son insectívoros, los 5 tienen el mismo tamaño. Sin embargo, parecía que estaban usando el mismo recurso, pero no era así. Él empezó a observar que, por ejemplo, estos pájaros, algunos comían en la zona más de abajo, otros comían en la zona más de la punta, otras en la zona media, otras en la parte más interna del árbol.
Entonces, por más que pareciera que todos estaban usando el mismo recurso, que es el árbol, la realidad es que se alimentaban en zonas a distintas alturas, entonces había una explotación ligeramente diferente del recurso. Entonces quiere decir que sus nichos eran ligeramente diferentes. Entonces eso hacía que podían coexistir las mismas especies, es decir, que estas especies de gorjeadores puedan vivir en el mismo lugar porque sus nichos son diferentes. ¿Se entiende el concepto de diferenciación de nichos? ¿Se Sí, entiende? Dani. Sí, Dani. Bien, Sí, Dani. perfecto. Vamos entonces a seguir hablando un poquito de estos pájaros gorjeadores, porque la realidad es que cuando sale este estudio de la diferenciación de nichos, empezaron a haber como muchas teorías del por qué había esta diferenciación de nichos. Entonces, una de las teorías que más se aceptó fue el tema de lo siguiente. Estas especies de pájaros gorjeadores venían compitiendo, según esta teoría, hace mucho tiempo. Esa competencia hace mucho tiempo entre ellas, sumado a una presión selectiva, para el que no lo ha visto nunca, estamos hablando de la selección natural. Hay distintos tipos de selección natural, ya lo vamos a ver en la unidad que viene, que es evolución, pero esta competencia de hace tiempo, sumado a esta presión selectiva, a esta selección natural, ha hecho que estos pájaros desarrollaran distintas adaptaciones para poder todas coexistir en el mismo lugar. Lo difícil de comprobar de esta idea, que de hecho es cierta, pero lo difícil de comprobar es que estos pájaros vienen compitiendo hace mucho tiempo, porque piensen que no estamos hablando de 2 semanas, estamos hablando de años de competencia. Entonces es difícil probar esos años de competencia. Puntualmente, cuando nosotros hablamos de esta presión selectiva o hablamos de la influencia de la selección natural, hablamos de un tipo puntual de selección natural que se llama selección disruptiva, que es un tipo de selección natural. Para el que no lo ha visto, no se preocupe, ya lo vamos a ver la unidad que viene. Esa selección disruptiva lo que hace es eliminar individuos que tienen características intermedias y estimular el crecimiento de individuos con características extremas. ¿Qué quiere decir esto? De esto surge el concepto de del desplazamiento de caracteres. ¿Qué quiere decir desplazamiento de caracteres? Cuando las especies coexisten en un mismo lugar, distintas, se diferencian, divergen en aquellas características en las que se superponen. ¿Qué quiere decir? Si yo me parezco en algo a otra especie con la que estoy coexistiendo, trato de diferenciarme para no tener que competir. Trato de diferenciarme de eso con la otra especie. De alguna manera. Entonces, eso se denomina desplazamiento de caracteres. Estas gráficas que tienen ahí ustedes, que también las tienen en el cuadernillo, no me acuerdo en qué página, no sé si alguno está con el cuadernillo. La 37. Bueno, entonces, si se fijan ahí, lo que ustedes ven es lo siguiente. Lo que vemos en la gráfica A que tienen ahí puesto es la utilización de un recurso determinado por dos especies que viven en una comunidad. Eso es lo que me está representando esta gráfica. Fíjense, yo lo que acá veo es una especie A, una especie B, y cuando veo esa interacción entre ambas, miren lo que pasó acá. ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? ¿Qué nos muestra esto?
muestra eso? Fíjense, están utilizando un recurso. Estas gráficas nos muestran lo siguiente. Dos especies utilizando un mismo recurso en una misma comunidad. ¿Qué pasa con...? ¿Están compitiendo? ¿Están qué? ¿Qué ha pasado acá? Miren, esta es una especie A y una especie B. ¿Qué hay acá con respecto a sus nichos? ¿Qué pasó ahí en el medio? A ver, fíjense, ¿qué está pasando? Hay un solapamiento de nichos, chicos. Fíjense, esta especie A y esta especie B, hay en algo que se están superponiendo. Entonces, ¿qué piensan ustedes que puede pasar cuando tenemos tanto solapamiento de nuestros nichos? Cuando en algo nos superponemos tanto. ¿Qué puede pasar? Hay competencia. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Lo que va a ocurrir es esto que estamos hablando. Va a ocurrir un desplazamiento de caracteres. ¿Qué quiere decir? Esto es el estado inicial y esto es con el tiempo. Estas dos especies, con el correr del tiempo, van a tratar de diferenciarse, de diverger en aquellas características donde se estaban superponiendo. Fíjense acá la superposición que había y fíjense en el estado B lo que pasó. Estas dos especies desplazaron esa característica, empezaron a diferenciarse en aquella característica que se solapaban. Entonces fíjense cómo se redujo la cantidad de individuos que tenían características intermedias. Es decir, ¿qué pasó acá? Tratamos de diferenciarnos de donde nos parecíamos. Entonces fíjense cómo acá el nicho estaba solapado y fíjense acá. ¿Qué quiere decir? Divergimos, nos diferenciamos en aquellas características a donde nos estábamos superponiendo. Esto es producto de, puntualmente, la selección disruptiva, la selección natural disruptiva, que lo que hace es tratar de eliminar aquellos individuos que tienen características intermedias. Es decir, estimula el crecimiento de individuos con una característica extrema o con la otra, no con características intermedias, porque las características intermedias puede que yo me parezca a otro. Entonces, de esa manera, solapo los nichos. Entonces, por esta razón, es que esta sería una de las explicaciones que también se da al tema de los pájaros gorjeadores, ¿sí? Entonces, en conclusión, y para que no se haga tanto matete, porque sé que por ahí hay muchos que no han visto todavía la selección natural y no entienden lo que es, pero no se hagan drama que ya lo vamos a ver. Cuando yo con una especie tengo alguna característica en la que me superpongo, una o más, me puedo superponer en varias, trato de diferenciarme para no tener que superponerme con su nicho, para que nuestros nichos no se superpongan. Cuando yo hablo de características puede ser desde la alimentación hasta el uso de un recurso en particular, hasta de la etapa en la que nos reproducimos, hasta de en qué momento consumimos el alimento, es decir, pueden ser una o pueden ser varias en las características en las que nos superponemos. Entonces trato de diferenciarme con la otra especie con la que coexisto en esas características. ¿Se entendió? ¿O más o menos? ¿O quedó alguna duda de lo que hemos visto? Más o menos. A ver, fíjense, supongamos que yo coexisto con una especie en un mismo territorio y las dos nos alimentamos de una determinada planta. ¿Sí? Bueno. Y nos alimentamos de la misma planta, vivimos en el mismo lugar. ¿Qué tengo que hacer yo? Tratar de diferenciarme de esa especie en alguna característica. Entonces, por ejemplo, puede que empiece a comer otra planta. ¿Sí? O puede que la empiece a comer en otro momento del día. Entonces, de esa manera, yo lo que estoy haciendo es tratando de poder coexistir en el mismo lugar con esa especie y no jodernos, básicamente. Es un poco lo que pasa con
pájaros. Todos vivían en el mismo bosque. ¿Y qué hacemos? Y todos somos insectívoros. ¿Y qué hacemos? ¿Nos matamos entre todos? No. ¿Qué hacemos? Tratamos de, si bien hay una diferenciación de nichos, tratamos de, en aquella característica en las que nos superponemos, diferenciarnos. ¿Cómo nos podemos diferenciar? Y yo como de más arriba, vos comés de más abajo, yo como de más al centro, yo como de más afuera. Entonces, de esa manera podemos coexistir todos, diferenciándonos en aquella característica que nos superponemos. Por ejemplo, los gorjeadores se superponían en que todos comían de los mismos árboles. Entonces, imagínense si todos comieran de los mismos árboles y en la misma altura. No podrían coexistir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diferenciarnos. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, Ahora ahí quedó mejor. ¿Está? claro. ¿Yo? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Aunque sea inventado que pudiera pasar con esto. ¿Qué se les ocurre? A ver, con esto del desplazamiento de los caracteres. ¿Qué se les ocurre que puede pasar? Un ejemplo inventado. Invéntense algo. ¿No se les ocurre nada que pudiera ser? De dos especies que vivan en un mismo lugar y que tengan alguna característica en la que se superpongan y empiecen a diferenciarse. ¿No? Bueno, fíjense que en realidad hay muchos ejemplos posibles. Podríamos diferenciarnos, por ejemplo, como les dije yo, si consumimos el mismo alimento, que yo consuma otro tipo de planta, o que la consuma en otro momento del día, por ejemplo. Entonces, de esa manera no estamos compitiendo. O, por ejemplo, podría ser que, no sé, estamos en un determinado territorio y yo me doy cuenta que en realidad el problema es que nos reproducimos en la misma época del año, estamos en celo en la misma época, entonces también podría ser eso una característica a diverger, a diferenciarse. Entonces, en realidad hay muchas. Uno puede, cuando vive con una misma especie, en una comunidad, puede coincidir en una característica o puede coincidir en muchas características. Entonces, bueno, cuanto yo más características pueda diverger con esa especie, tengo menos probabilidad de tener problemas con esa especie. ¿Se entiende? Sí. Bien, perfecto. Vamos entonces a seguir avanzando y vamos a ver el concepto de nicho real y nicho fundamental. Bien. ¿Alguien se acuerda qué era el nicho? Era un nicho, el nicho ecológico. La semana pasada vimos la diferencia entre nicho y hábitat. ¿Qué era el nicho ecológico? ¿Alguien se acuerda la definición de nicho? No era la zona en donde... Ah, no. A ver, La zona, por ejemplo, donde convivían las distintas especies, donde conseguían su alimento o algo así. la zona, el El territorio, lugar físico no era el hábitat. el lugar físico es el hábitat, perfecto. El lugar físico donde una especie está se denomina hábitat. ¿El nicho qué era? El nicho ecológico. ¿A qué hacemos referencia con el concepto de nicho? Porque es un Es concepto, el lugar donde la especie cumple su función, se alimenta, se reproduce, no sé, y demás cosas, pero no tiene que ver con un lugar físico delimitado, sino puede ir variando. es decir, no está relacionado con el lugar, un nicho, sino está relacionado con todas las interacciones bióticas y abióticas con las que esa población, valga la redundancia, interactúa. Es decir, es el conjunto de todos esos factores bióticos y abióticos con los que interactúa. Cómo se reproduce, cómo nidifica, cuándo come, qué come, cuándo está en celo. A eso se referencia el nicho, no al lugar
físico a donde está, que eso es el hábitat, sino hace referencia a todo ese conjunto de interacciones bióticas y abióticas que tiene una población. Dentro de ese nicho ecológico, podemos hacer una diferenciación entre nicho real y nicho fundamental. Esto se estudia o se descubre a partir del estudio de los percebes, que son crustáceos. Primero vamos a ver un poco lo que es la definición del nicho real y el nicho fundamental, y después vamos a pasar puntualmente a el ejemplo de los crustáceos, los percebes. ¿Cuál es la definición de nicho fundamental? El nicho fundamental es el nicho teórico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es básicamente el nicho que yo estipulo teóricamente que mi lugar, que mi población va a ocupar. Si nosotros lo vamos por definiciones, los límites fisiológicos del organismo. Básicamente es los límites o el nicho que ocupa cuando no interactúa con nadie. Es decir, yo lo que digo es lo siguiente. Por ejemplo, hablo de una determinada población y digo, bueno, va a vivir acá, va a ocupar este nicho, va a comer esto, va a reproducirse así, va a comer en determinado momento, pero eso es lo teórico. ¿Qué quiere decir esto? Eso es lo que yo supongo que va a pasar. No estoy teniendo en cuenta cuando esa población interactúe con otras o con las variables físicas. Es decir, por eso decimos que el nicho fundamental es algo teórico. Yo no considero a esa población interactuando con otras. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, acá tengo un nicho, acá tengo el de otra, acá tengo el de otra. Eso es lo teórico. Lo que yo supongo que va a pasar. Ahora, yo agarro la población y la pongo en el lugar que yo dije. Cuando yo considero o yo veo qué pasa cuando mi población está ahí, se llama nicho real. ¿Qué quiere decir? Es la parte del nicho fundamental que realmente ocupó, teniendo en cuenta los factores físicos y las interacciones con otras especies. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo digo, bueno, mi población va a ocupar esta parte del territorio determinado, va a comer esto, se va a alimentar de esto. Voy a poner mi población ahí. Voy y pongo la población. Cuando veo, empezó a competir con otras que yo no había tenido en cuenta en el nicho teórico, y de todo el territorio que dije que iba a ocupar, quedó reducido a esto. Eso es un nicho real. Es decir, la porción del nicho fundamental que verdaderamente ocupó. Porque yo, en el nicho fundamental, no tuve en cuenta las interacciones con otras poblaciones. En el nicho real lo veo. Interactuó con otras poblaciones y por ahí perdió. Entonces un nicho real es mucho más estrecho, es mucho más chiquito. ¿Se entiende la diferencia? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo de los percebes para que lo puedan entender mejor, pero básicamente el nicho fundamental es algo teórico, es lo que yo supongo que va a pasar, pero no tengo en cuenta las interacciones con otras poblaciones. Ahora, el real es verdaderamente lo que pasó cuando interactuó con otras poblaciones. Por eso se llama real. ¿Se entiende la diferencia o no? Sí, sí. Bien. Entonces, fíjense, vamos a ver el ejemplo este, que para el que alguna vez ha ido a rendir, sabe que hay 99,9% de probabilidad de que se lo pregunten, lo saben, que es el tema de los crustáceos denominados percebes. Los percebes son crustáceos que en su estado inmaduro, como larva, son móviles, pueden moverse, pero cuando llegan al estado adulto son sésiles. Es decir, se quedan en un lugar fijo. Y dentro de estos percebes se analizaron dos tipos de especies que conviven. Esas especies son Chatmalus y Semibalanus, que las tienen acá. Chatmalus
Semibalanus. Son dos percebes. Esto es la costa, y acá puedo ver a Chatmalus y acá puedo ver a Semibalanus. Fíjense, vamos a ir analizando de a poco la imagen para que entiendan cómo se relaciona esto con el nicho real y el fundamental. Chatmalus vive en la zona alta de la costa, que es esta que tengo acá. Esta zona es una zona muy hostil para vivir. Hay deshidratación, porque cuando el mar se retira hay deshidratación, hay cambios bruscos de temperatura, hay cambios en la salinidad, o sea que es una zona hostil para vivir. Semibalanus vive en toda la parte baja. Entonces acá vienen las preguntas. ¿Por qué no baja Chatmalus? O sea, ¿por qué vive en un lugar hostil? Bueno, la respuesta no es tan simple como decir, ¿cómo no se avivó? Fíjense, Chatmalus es peor competidor que Semibalanus. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Chatmalus quiere competir con Semibalanus, que vive acá abajo, pierde en la competencia. Entonces, por eso, no le queda otra que quedar recluido en la parte alta. Ahora, podrían decirme ustedes, bueno, ya que Semibalanus es tan buen competidor, que suba y le ocupe también la parte a Chatmalus y chao. ¿Por qué no lo hace? Porque como yo le dije, Semibalanus vive en la parte baja, que es una zona más benigna para vivir, con condiciones óptimas. Semibalanus no tiene las adaptaciones para poder vivir en la parte alta, que es la parte hostil. Entonces no sube porque no puede vivir acá arriba, porque no tiene las adaptaciones para poder vivir acá arriba. Entonces por eso sus áreas están restringidas. Ahora, miren lo que pasa. Experimentalmente se eliminó, en un experimento que hizo Connell, se eliminó a Semibalanus de acá abajo, la eliminó. Entonces, ¿qué pudo hacer Chatmalus? Y como Semibalanus no estaba, pudo conquistar toda la parte de abajo también. Pero les repito, eso fue experimentalmente, es decir, en presencia de Semibalanus eso no podría pasar. Entonces, analizando eso, me voy a ir a ver los nichos reales y fundamentales de los dos. Miren, en rojo está representado Chatmalus y en negro está representado Semibalanus, sus nichos reales y sus nichos fundamentales. Miren el nicho fundamental de Chatmalus y miren su nicho real. ¿Son iguales? No, ¿Qué ven de diferente entre el nicho real y fundamental de Chatmalus? Que el nicho real es mucho más limitado. Que el nicho real es mucho más limitado. ¿Por qué les parece que pasa eso? Por la competencia. Bien, es decir, yo teóricamente supuse que el nicho fundamental de Chatmalus iba a ser todo esto, porque puede habitar tanto la parte alta como la parte baja. Pero cuando yo puse a Chatmalus ahí, su nicho real resultó siendo esto nada más. ¿Por qué no pudo ocupar toda esta parte que yo supuestamente había dicho que iba a poder? Porque ¿qué le pasó? Está muy bien lo que dijeron. ¿Qué le pasó? por la competencia. Semibalanus compite con él y le gana. Entonces quiere decir que fíjense acá vemos como en una especie el nicho real es mucho menor que el nicho fundamental. Porque una cosa es lo que yo supongo teóricamente y otra cosa es lo que pasa en la vida real. Porque yo en el nicho fundamental no tuve en cuenta la interacción de Chatmalus con otros, solo tuve en consideración a Chatmalus. Pero en la realidad es que Chatmalus compitió con Semibalanus y pierde en la competencia. Entonces fíjense que su nicho real terminó siendo mucho más chico que su nicho fundamental. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Sí. Bien. Ahora, ¿qué ven en el nicho real y fundamental de Semibalanus? que son iguales.
que son iguales los nichos reales y fundamentales. Es decir, que yo establecí un nicho fundamental y cuando lo puse en la cancha, diríamos, fue igual. ¿Por qué les parece que pasa esto? ¿Por qué su nicho fundamental y real coinciden? Teniendo en cuenta lo que hemos estado hablando de Semibalano. Porque no pueden sobrevivir arriba. Pero más allá de eso, ¿por Porque qué? es buen competidor. Porque es buen competidor, exactamente. Porque es verdad que arriba no puede sobrevivir, pero fíjate que yo su nicho fundamental no lo extendí hasta la parte de arriba, porque yo sé que no puede sobrevivir arriba. Pero sin embargo, de todo el nicho fundamental que yo dije que iba a estar, que es todo esto, todo lo pudo ocupar, incluso interactuando con otras especies. ¿Por qué lo pudo ocupar? Porque es mejor competidor. Entonces, por eso, su nicho fundamental coincidió con su nicho real. De hecho, les cuento, para que sepan, que la realidad es que Semibalanus tenía la de perder. Ustedes me van a decir cómo tenía la de perder. Porque fíjense, su nicho fundamental, que es este negro, es mucho más chico que el nicho fundamental de Chatmalus. Y no solamente que es mucho más chico, sino que está incluido dentro del nicho fundamental de otro. O sea que, si Semibalanus no era un buen competidor, se iba a terminar extinguiendo. Porque su nicho fundamental es mucho más chico y encima está incluido dentro del nicho fundamental de otra especie. Entonces, o era mejor competidor o se extinguía. No le quedaba otro. ¿Se entiende lo que voy? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, este ejemplo de Chatmalus y Semibalanus es un ejemplo que siempre les toman. Siempre. En todos los años por lo menos hay una pregunta de Chatmalus y Semibalanus. Siempre. Entonces, si hay alguien que no lo haya entendido, me avisa y lo volvemos a ver. Otra cosa que les quería decir respecto a Chatmalus y Semibalanus. ¿Por qué? Si Chatmalus es peor competidor, puede seguir viviendo. A ver, ¿qué me dicen? Porque Semibalanus no puede sobrevivir a las condiciones que Chatmalus sí. O sea que, en conclusión, porque ocupa un qué. Está muy bien lo que has dicho. En conclusión, porque ocupa un lugar que el otro no puede ocupar. Esa es la realidad por la que puede sobrevivir. Porque en realidad Chatmalus es peor competidor, pero tiene una ventaja. Puede vivir en un área que el otro no. Entonces eso le permite sobrevivir. Por eso solo puede vivir ahí. Por eso su nicho real es solamente esta parte. Eso le permite seguir viviendo, siendo peor en la competencia. Que en esta parte el otro no puede vivir, entonces él se aprovecha y puede vivir ahí. ¿Se entendió la diferencia entre el nicho real y el nicho fundamental? ¿Hay alguien que no lo haya entendido? ¿No? ¿Todos lo entendieron? Sí, Dani, se entendió. Bien, fíjense que siempre para los que han ido a rendir, siempre alguna pregunta de nicho hay. No me van a dejar mentir. Siempre alguna pregunta de Chatmalus y Semibalanus, aunque sea una en el ingreso, siempre hay. Así que a esto de nicho real y nicho fundamental, préstenle atención porque suele preguntarse bastante. ¿Sí? Bien. Hemos visto dentro de las interacciones entre las poblaciones, los efectos. Por ejemplo, vimos recién el tema de el desplazamiento o la diferenciación de nichos, el desplazamiento de caracteres. Vamos a ver ahora otra cosa que ocurre con las interacciones entre las poblaciones, que es el tema de la depredación. Esto ya estuvimos hablando la semana pasada un poquito. Estuvimos hablando de que en la depredación alguien ganaba y alguien perdía. El depredador gana y la presa pierde. Pero yo les dije algo respecto del depredador y la presa. ¿El depredador extingue su presa? No, No. No, porque es un sistema que mantiene el equilibrio. Exacto. ¿Qué pasaría si la extinguiera a la presa? no tendría alimento.
no tendría para comer. Entonces, una de las cosas que estuvimos hablando la semana pasada es que los depredadores no extinguen a sus presas, las mantienen en niveles bajos, pero nunca las extinguen. Y que de hecho dijimos también un poquito que el depredador nunca tiene una sola presa, sino que tiene distintos tipos de presa. Entonces, cuando disminuye el número de una presa, se va y se come otra. Pero eso de tener un abanico de presas, un menú de presas, diríamos, le permite que ir comiendo como distintos tipos de presas y nunca extinguir a una por completo, diríamos. ¿Sí? Entonces, volvemos un poquito a hablar de la depredación. La depredación, como les dije, rara vez elimina a la presa, sino que lo que hace es contribuir con su diversidad. Lo que hace puntualmente es favorecer la diversidad de las presas. Favorece que existan una variada cantidad de presas. Entonces ustedes me van a decir, ¿cómo si se las come? Bueno, la realidad es que se hizo un estudio a partir de una estrella en un determinado lugar, a partir de una estrella de mar, que la ven ahí, que se llama Pisaster, que es una estrella de mar que se caracteriza porque tiene aproximadamente 15 presas distintas. Entonces, por ejemplo, consume percebes, mejillones, quitones, lapa, una gran cantidad de presas. Entonces lo que se hizo fue sacar de ese lugar a la estrella de mar, que era el principal depredador que existía. Y ustedes dirían, ah, bueno, hicimos un favor. La realidad es que no. La realidad es que cuando la estrella de mar existía y estaba, había aproximadamente 15 especies de presas distintas, y cuando saqué la estrella de mar, quedaron 8 especies de presas nada más. Ustedes me van a decir, ¿cómo si sacaste el depredador, que es el que come, te van a quedar menos presas? Bueno, la realidad es que basado en esto, se demostró que las depredaciones mantienen los niveles de las presas, las densidades de las poblaciones de presas, bajas, pero nunca las eliminan. Entonces las mantienen en un número bajo, de manera tal que nunca compiten entre ellas las presas. ¿Qué pasó? Cuando yo eliminé a la estrella de mar, las presas no se mantuvieron en un número bajo, entonces empezaron a competir. Y siempre hay un mejor competidor. En este caso, el mejor competidor fueron los mejillones. Entonces aumentó bruscamente la población de mejillones y el resto de las poblaciones de presas empezaron a eliminarse. De hecho, de las 15 poblaciones que había, quedaron 8. ¿Por qué? Porque empezaron a competir entre ellas las presas y se terminaron algunas eliminando. Entonces quiere decir que la depredación no es un proceso malo para las comunidades, no es un proceso desfavorable para las comunidades, sino todo lo contrario, aumenta la diversidad de las especies. Por ejemplo, Pisaster, que es esta estrella de mar que la ven ahí, es una especie que, como les dije, me mantiene la diversidad de especies en una comunidad. Entonces se la denomina especie clave. Es un concepto en ecología muy importante, el concepto de especie clave, donde cuando una especie te contribuye a mantener la diversidad de otras especies, se le denomina especie clave. Entonces, fíjense lo que pasó acá. La eliminé y no hice un favor, hice un perjuicio. Esto mismo pasa, por ejemplo, con los mamíferos que son herbívoros y que consumen, por ejemplo, en los bosques distintos tipos de plantas. Ellos al ir consumiendo distintos tipos de plantas, van manteniendo todas las poblaciones de plantas en niveles bajos, pero no compiten entre ellos. Si yo mato los mamíferos herbívoros, hay una planta que siempre es como mejor competidora y empieza a eliminar al resto. Entonces, esa es la razón por la que decimos que las depredaciones afectan el número de especies y también la variedad de las especies que hay en una comunidad. Es un proceso beneficioso, siempre y cuando obviamente no tenga una excesiva depredación, ¿no? Siempre hablamos de valores normales. Y yo tengo obviamente una depredación desmedida, y obvio que no es un efecto beneficioso, pero
cuando las depredaciones se mantienen en valores normales, es un proceso beneficioso para la comunidad. Generalmente las depredaciones excesivas se dan cuando son especies introducidas, es decir, no cuando son especies autóctonas del lugar. Entonces ahí sí las especies introducidas arrasan con todo y depredan todo, y obviamente eso no es algo beneficioso. ¿Se entiende? Sí. Bien, perfecto. ¿Cómo vamos hasta acá? Nos queda la última partecita y ya terminamos. ¿Muy aburrido ecología? Un poco. Poco. Sí, es aburrido, pero es una de las unidades que más les toman. Ecología y evolución son dos unidades que en el ingreso se toman un montón, chicos. Así que por ahí hay que ponerle onda y estudiarlas, porque son unidades que lamentablemente las preguntan un montón porque justamente saben que nadie las quiere estudiar. Entonces por eso las preguntan. Pero suelen preguntarlas bastante. ¿Alguien me quería preguntar algo? ¿No? Bien. Bien, vamos entonces a la última parte. Vamos a ver lo siguiente. Si nosotros por ahí analizáramos una comunidad desde afuera, diríamos, bueno, las comunidades están en equilibrio. Es decir, las interacciones entre las poblaciones ocurren, la comunidad está estable. Si yo empiezo a profundizar en lo que es una comunidad, voy a ver que la realidad es que las comunidades no están estables, no son estructuras estables. ¿Por qué no son estructuras estables? No son estructuras estables debido, por ejemplo, a los disturbios y las catástrofes, que son cosas distintas. No es lo mismo un disturbio que una catástrofe. ¿Qué son los disturbios? Los disturbios son eventos que me interrumpen la estabilidad, esto que estamos hablando, de una comunidad. Pero no son eventos malos, diríamos. Son eventos que, si bien interrumpen la estabilidad de la comunidad, hacen que la comunidad, por cierto momento, pierda la estabilidad, pero después vuelva al valor normal o a su estabilidad normal. Y, básicamente, los disturbios contribuyen también a la diversidad de las especies de una comunidad, contribuye a la evolución de las especies de una comunidad. Estos disturbios pueden ser, por ejemplo, una inundación, la caída de un árbol, el incendio en el Palmar de Colón en Entre Ríos, los huracanes en el Caribe, una intensificación en una depredación. Entonces ustedes me van a decir, pero Dani, ¿cómo un incendio va a ser un disturbio o algo beneficioso? ¿Cómo un huracán va a ser algo beneficioso? La realidad es que fíjense que yo les he aclarado dónde. Huracán en el Caribe, incendio en el Palmar de Colón, porque los disturbios son eventos frecuentes, son eventos que ocurren en lugares con frecuencia. Entonces, por ejemplo, los huracanes en el Caribe son procesos frecuentes, no son esporádicos, son frecuentes. Lo mismo pasa con el incendio en el Palmar de Colón. En Entre Ríos, habitualmente, en forma natural, se producen incendios, donde generalmente se queman los pastizales, pero las palmeras, por eso se llama el Palmar de Colón, no. Entonces, una vez que esos pastizales se queman, ocupan los pastizales o colonizan, las palmeras resisten, y los pastizales lo que hacen es recolonizan zonas que no están incendiadas. Entonces, esto lo que hace es contribuye a la evolución de esa comunidad, contribuye a la diversidad de la comunidad, porque obviamente pueden aparecer, por ejemplo, semillas de otras especies. Entonces, cuando yo analizo un disturbio, yo tengo que analizar qué intensidad tienen, qué frecuencia tienen y a dónde ocurren. No es lo mismo un huracán en el Caribe que un huracán en otra zona. No es lo mismo un incendio en el Palmar de Colón que un incendio en el Amazonas. Son cosas distintas. Entonces, fíjense que yo siempre les he aclarado el dónde. Porque obviamente, cuando ocurren en lugares frecuentemente, eso es un disturbio.
Ahora, un incendio en el Amazonas no es un disturbio, es una catástrofe. ¿Qué significa una catástrofe? Son eventos episódicos de baja frecuencia que claramente no me sirven para la diversidad de la especie o de las especies, que no contribuyen a la evolución de la comunidad y que después de una catástrofe puede que la comunidad sea totalmente distinta a la que había antes. Un terremoto, un incendio muy grande, una erupción volcánica. Quiere decir que yo, cuando analizo un disturbio o una catástrofe, tengo que tener en cuenta a dónde está ocurriendo, la intensidad y la frecuencia que tiene. Una de las maneras de medirlo es con la pérdida de biomasa. ¿Qué quiere decir esto? La biomasa es el peso seco de todos los organismos presentes en un momento dado. Plantas, animales, hongos, algas. Cuando hay algo que me implica la pérdida de demasiada biomasa, un incendio en el Amazonas, no es un disturbio, es una catástrofe. Les doy un ejemplo. Un terremoto en Mendoza es una catástrofe. Un temblor de 2 grados no es una catástrofe, es algo que en Mendoza ocurre frecuente. Es más, puede que ahora esté temblando y no lo sepamos. Si uno se mete a la página del INPRES, tiembla reseguido en Mendoza, pero son tan suaves que uno no lo siente. Entonces, un temblor en el área de Mendoza de baja intensidad es un disturbio, porque ocurren con frecuencia. Entonces, es importante que entiendan la diferencia entre disturbio y catástrofe. ¿Se entendió? Sí. Sí, bueno, sí, ¿Hay perfecto. alguna duda de lo que hemos visto hoy? ¿Algo que no se haya entendido? No. Bien. Bueno, muchachos, entonces vamos a llegar hasta acá con la teoría de hoy. Mañana vamos a seguir con la teoría de